Buenas noches, hermanos. Un placer, ¿cierto?, estar dirigiendo, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y espero, ¿cierto?, que el Espíritu Santo pueda usarme para poder dirigir las palabras de mejor manera para que pueda quedar en nuestro corazón y así poder colocarla en práctica en nuestra vida. Y agradezco, ¿cierto?, a los hermanos de la iglesia del Llano por hacerme esta invitación y poder tener esta oportunidad. Quiero comenzar en esta noche este pequeño meditación que estamos viviendo nosotros unos tiempos realmente difíciles, situaciones bien eh, complicadas, producto de esa enfermedad, ¿cierto? La pandemia que está ahí. Y bueno, contarles, yo estoy, para aquellos que no me conocen, yo vivía antes ahí en la parte alta, asistía a la iglesia de Coquimbo Alto, tengo muchos amigos, ¿cierto?, ahí en la iglesia, y me vine para acá, para Brasil, mi esposa es brasileña, Camila, nos vinimos para acá hace 9 años a vivir aquí en San Pablo. Nosotros estamos viviendo aquí en una de las ciudades de San Pablo. San Pablo es como Santiago, así, estamos en una de las ciudades que se llama Arujá. Y esa ciudad está cerca, ¿cierto?, del centro de San Pablo. Es como una comuna, ¿cierto?, que sería en Santiago, así una comuna que está cerca de Santiago. Y esta situación de pandemia, nosotros yo principalmente que ando en la calle todavía trabajando, ¿cierto? Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar todo este tiempo, y yo he visto cómo ha cambiado la ciudad en todo este tiempo de pandemia. Nosotros vivimos aquí en San Pablo. San Pablo es la capital más rica de Sudamérica. Todos los negocios más grandes son cerrados aquí en San Pablo. El dinero corre por aquí, por esta ciudad. Y es una ciudad muy moderna y muy grande. Pero yo principalmente he visto cómo la pandemia y las diferentes crisis han venido afectando, ¿cierto?, a la ciudad. Y nosotros vivimos en estos 9 años, diferentes situaciones de crisis, pero nunca había llegado a la forma como está hoy. Es una situación bien complicada porque mucha gente perdió el trabajo, muchos perdieron sus seres queridos, y andando en la calle yo he podido ver que muchos perdieron sus hogares también. Y eso me ha hecho llevar a reflexionar un poco sobre la situación que nosotros estamos viviendo. Y el objetivo de esta predicación es ver cómo nos afecta a nosotros el hecho de que nosotros no sintamos el amor de Dios en nuestro corazón. Nosotros debemos sentir el perdón de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, lo conocemos porque recibimos un mensaje de Él. Y el mensaje es la salvación que Él nos da a través de su perdón, a través de su sacrificio. Y eso nos debe llevar a amar al Señor, amar a Dios. Y eso es lo que yo creo que cada uno de nosotros sentimos en nuestro corazón, que amamos al Señor. Por eso nosotros nos reunimos, ¿cierto?, a través de este medio para estudiar la Biblia. Por eso nosotros guardamos, ¿cierto?, los mandamientos de Dios. Intentamos obedecer a Dios en todas las cosas. Pero quiero llevarlos en esta noche a ver una parte de la Biblia que es una historia bien conocida, que es la historia del buen samaritano. Para aquellos que no conocen esta historia, si hay alguna persona que nos está acompañando que no conoce esta historia, voy a leer un poco aquí, que está en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 hasta el versículo 37. Vamos a leer algunas partes aquí de este capítulo, de este trecho de la Biblia, que tiene como subtítulo El buen samaritano, donde dice que había un doctor de la ley que se levantó para probar a Jesús y le hizo una pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Esta pregunta ya muestra algo interesante, porque en ese tiempo las personas que, que estaban, ¿cierto?, teniendo este encuentro, ¿cierto?, con Jesús, ellos tenían una situación bien diferente con lo que es la salvación. Ellos pensaban, ¿cierto?, que la salvación, para poder obtener la salvación hay que hacer algo. Porque él pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, la salvación depende de algo que yo haga. Entonces ahí Jesús le contestó, está escrito, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El versículo 26. El versículo 27 dice, él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Entonces aquí Jesús le da una respuesta, le dice, ¿qué es lo que debo hacer para poder heredar la vida eterna? Y él le dice, Jesús le dice que, ¿cierto? En el versículo 27, que amar a Dios, ¿cierto? Con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Si nosotros vamos, ¿cierto? A lo que es de lleno, sí, desglosando lo que es la palabra de Dios en este verso, nosotros vemos que eso se refiere a los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos, ¿cierto? Que se refieren a amar a Dios y los otros 6 mandamientos que dicen que nosotros debemos amar a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Pero él tenía un detalle, él querían, ellos en realidad era un líder de Israel, ¿cierto? Que querían hacer, querían pillar a Jesús así en alguna contradicción con respecto a la ley, y él le hizo una pregunta, ¿cierto? En el versículo 29, él le pregunta, pero él queriendo justificarse a sí mismo, eh, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí, ¿cierto? Es cuando Jesús cuenta la historia del buen samaritano, donde dice que por casualidad, ¿cierto? ¿Cierto? Dice que un hombre, en el verso 30, dice, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de los ladrones y lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, ¿cierto? Un sacerdote descendía por aquel camino y al verlo pasó por el lado de él y no hizo nada. En el verso 32 dice, de igual modo, un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo pasó por el otro lado. El verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo se compadeció de él y viendo sus heridas y les echó aceite y vino y poniéndolo sobre su cabalgadura lo llevó al mesón y lo cuidó. Y al partir el día siguiente sacó 2 denarios, los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo que gaste de más te lo pagaré cuando vuelva. Entonces ahí Jesús, cierto, le hace la pregunta, ¿cuál de esos consideró que el herido era su prójimo? Y el doctor de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces aquí nosotros, yo tengo esta historia, por el tiempo, ¿cierto? Vamos a resumir. Hay otra historia que habla acerca de algo parecido, que es la historia del joven rico. El joven rico hace la misma pregunta. Eso está en Lucas capítulo 18, versos del 8 al 23. Él le hace la misma pregunta a Jesús. Él le dice... Él le pregunta, ¿cierto?, de que, qué debo hacer para poder heredar la vida eterna. Y él dice que él guardaba todos los mandamientos. Entonces nosotros podemos ver aquí que los mandamientos de Dios tienen una relación con lo que es el amor hacia las personas. Y es interesante de que los mandamientos de Dios se dividen, ¿cierto?, en 2 partes y tienen la primera parte el amor, ¿cierto?, que nosotros debemos hacia Dios y el amor que nosotros debemos, ¿cierto?, debemos tener para con nuestro prójimo.
Entonces aquí, resumiendo, ¿cierto? Una de las formas que nosotros debemos tener, la forma que nosotros tenemos para poder obtener, ¿cierto?, la vida eterna, para poder obtener la salvación, no tiene otra relación con lo que es el amor a Dios, aceptar el amor que Dios tuvo por nosotros al morir en la cruz y ofrecer su sacrificio por nosotros. Él ofreció su vida por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Al sentir eso, nosotros debemos sentir el amor hacia Él y retribuirlo amándolo, siguiéndolo a Él, guardando sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Pero eso no solamente queda ahí, sino que ese amor que nosotros tenemos por Dios y que nosotros sentimos de Dios, debe llevarnos a amar a nuestro prójimo, a las personas que están a nuestro alrededor. Aquellos, principalmente aquellos que son nuestros hermanos en la fe, nuestros familiares y las personas que están en nuestro vecindario, las que están alrededor de nosotros. Yo en este último tiempo he visto cómo la situación ha ido cambiando y andando por estos días por las calles he podido ver cómo hay mucha gente en la calle pidiendo en los semáforos, hay mucha gente viviendo debajo de los puentes, debajo de las avenidas por donde pasa el metro, y mucha gente abajo. Y es gente que uno ve y es como que la persona, es una situación así, como que la persona no pudo pagar el arriendo y tuvo que salir de la casa y de repente paró el camión y las dejaron ahí en la calle con todas las cosas, cocina, mesa, sillones, y se quedaron ahí en la calle. Entonces es una situación bien triste, bien que, que da un poco de impotencia de no poder hacer mucho, ¿cierto? Porque uno solo puede prestar alguna ayuda, pero ahí está donde nosotros debemos colocar en práctica el amor hacia nuestro prójimo. Y una vez andando volviendo del trabajo, yo venía escuchando la radio y habló un profesor que se llama Mario Sergio Cortella. Él hizo una reflexión. Él, él no es de él es de una religión, es cristiano, pero no sé si él pertenece a una iglesia. Y él hizo una reflexión con respecto a los mandamientos. Y yo me sorprendí porque el de escuchar, ¿cierto?, en una radio que no es una radio de noticias, estaba escuchando yo, y él empezó a hablar acerca del amor, el amor hacia las personas. Y yo quedé más sorprendido aún cuando él citó esa parte, ¿cierto?, que dijo aquí el líder de Israel, ¿cierto? Uno de los líderes de Israel, un doctor de la ley que dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ahí, como está escrito, como lees en la ley, y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Este profesor dijo esa palabra y hizo la siguiente reflexión. Él dijo, nosotros, para poder entregar amor, nosotros debemos primero sentir amor. No puede alguien entregar amor si no lo ha sentido. Entonces él dijo, esos son los mandamientos de Dios, dijo él. Y la reflexión que él dijo es de que hay muchas personas que dicen ser cristianos, que están en una iglesia, pero no aman a su prójimo. Y esa es una situación preocupante, porque las personas no aman a su prójimo y porque están en una iglesia y dicen amar a Dios y guardar los mandamientos. Pero ¿sabe qué es lo que es lo más preocupante? Lo más preocupante es lo siguiente, es de que esa persona que no ama a su prójimo, esa persona no ama a su prójimo porque no ha sentido el amor en su vida y porque no ha sentido el amor de Dios en su vida. Y eso es realmente impactante, porque si esa persona no siente eso, es porque no ha sentido
el perdón de Dios, no ha sentido el sacrificio que Dios hizo por él. Entonces, eso es lo que nosotros debemos comenzar a entender y comenzar a ver. Todo lo que Dios hizo por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Interesante que estudiando este tema, yo estudié varias cosas, leí varias cosas y entre ellas apareció cuando los dos hermanos, ¿cierto?, que eran discípulos de Jesús, le pidieron a Jesús estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Y la mamá fue a hablar con Jesús, ¿cierto? Y le dijo, no, yo quiero que mi hijo esté a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le hizo una pregunta, ¿cierto? Le dijo, ¿tú pasarías lo que yo voy a pasar? ¿Tú harías lo que yo voy a hacer? Y ellos dijeron que sí. Pero al momento cuando ocurrió, ¿cierto? Lo que Jesús iba a hacer, a lo que él se había referido, que es morir en una cruz, ellos no estaban ahí. Entonces, a veces nosotros queremos estar en ciertas situaciones y sentimos, ¿cierto?, que estamos haciendo algo muy grande por Dios, pero en realidad lo que nosotros hacemos siempre es algo mínimo y Dios lo ha hecho todo por nosotros. Y eso nosotros lo tenemos que entender como amor. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos decir que estamos guardando, ¿cierto?, la ley y su palabra, porque eso nos lleva a nosotros a poder colocar en práctica lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios. Ahí nosotros podemos colocar en práctica lo que es el amor a Dios. Colocamos en práctica ¿cómo? Obedeciendo su mandamiento, haciendo su voluntad y principalmente ayudando a aquellas personas que necesitan. Nosotros debemos sentir así como Cristo nos entregó la salvación a nosotros. Nosotros debemos entregarle la salvación a aquellos que están afuera. Esas personas que están necesitando, personas que no tienen trabajo, que no tienen salud, que no tienen una casa donde vivir, tienen muchas necesidades, pero la necesidad más grande que ellos tienen es de Dios y es de salvación. Y nosotros debemos entender de que nosotros somos los indicados para llevarle la salvación a ellos. No hay otras personas que le van a llevar la salvación a ellos. Nosotros somos los indicados. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos hable y cuando Él nos habla, actuar, realizar las cosas. Cuando vamos pasando por la calle y vemos a algún necesitado, debemos entregarle un dinero, una moneda o ayudarlo con algún alimento, pero no debemos olvidarnos lo que es lo principal, que esa persona necesita la salvación y predicarle de Jesús, hablarle de Dios. Y cuando hacemos eso, estamos mostrando en realidad nuestro amor al prójimo. Estamos mostrando de que nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, ¿cierto? Como a nosotros mismos. Quiero pedir que nuestro hermano Jorge pueda proyectar un texto que yo le pedí a él, si él consigue hacerlo. Estoy en eso. ¿Sí? Está cierto. Entonces yo quiero llevarlos a leer. Esto aparece en el libro El deseado de toda la gente, en el capítulo que habla justamente sobre el samaritano. Y aquí nos dice que la hermana Elena de White dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal como con el espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1 dice, por la fe y la oración hacer retroceder el poder del enemigo, hablar palabras de fe y valor que serán como bálsamo sanador para el golpeado y el herido. Muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida. Y es así hoy, hermanos. Hay muchas personas que están desmayadas y están muy desanimados en esta lucha que nosotros estamos teniendo. Y cuando una palabra de bondadoso estímulo los hubiera fortalecido para vencer, nunca debemos pasar junto a un alma que sufre, sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios.
Debemos hacer eso, entregarle, ¿cierto?, la palabra más importante, que es la palabra de salvación, a esas personas. La siguiente, por favor, hermano Jorge. El siguiente texto, que dice, esa sigue en el mismo capítulo, hermanos. Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley. El principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús, su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Y cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa referenciar. Interesante, hermanos. Interesante que guardar la ley de Dios es mostrar amor a las personas. Y si nosotros no mostramos amor a las personas, no mostramos amor a nuestro prójimo, estamos quebrando un mandamiento. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios, hacia Dios. Imagínense, por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero nosotros debemos, imagínense, si nosotros no estamos sintiendo el amor de Dios, debemos comenzarnos a preocupar y debemos comenzar a buscar el amor de Dios. ¿Por qué yo no estoy sintiendo el amor de Dios? ¿Por qué no estoy sintiendo de que yo soy perdonado? De que el amor, de cuánto amor Dios tuvo por mí. Cuando yo sienta eso, voy a poder entregar amor. El amor de Dios en el corazón, dice aquí el texto, es la única fuente de amor al prójimo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Amados, si nos amamos unos a los otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Es muy, muy, muy impactante y muy importante estas palabras que dicen aquí en este texto. Cierto que nosotros debemos mostrar el amor de Dios. Y mostrando el amor de Dios, nosotros vamos a estar mostrando que guardamos los mandamientos de Dios. Hay un pastor que nosotros tuvimos aquí en el distrito que él dice que las crisis vienen para mostrar quién es quién. Y en realidad es así, porque en estas crisis es donde nosotros podemos ver cómo son las personas. Este zarandeo que está teniendo nuestra iglesia a través de esta forma, ¿cierto? Nosotros no podemos reunirnos como iglesia. Nosotros cuando empezamos aquí con esa situación, cuando llegó la oportunidad de abrir la iglesia, nosotros pensábamos que los hermanos no iban a llegar, porque nosotros hacíamos reuniones así por internet y eran poquísimos los hermanos que interactuaban con nosotros. Pero gracias a Dios en su infinita misericordia, cuando abrimos la iglesia llegaron muchos hermanos. Eso muestra de que el amor de Dios siguió en el corazón de sus hermanos, siguió en los corazones hubieron varios que se fueron, pero nosotros no perdemos la fe en de que van a volver. Y en esta oportunidad, hermanos, de que nosotros estamos teniendo de crisis en el mundo, situaciones en las cuales las personas han perdido familiares, han perdido seres queridos, han perdido trabajo, han perdido a lo mejor su casa. En este momento es cuando nosotros debemos mostrar que nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas y amar a las personas, entregarle nuestro amor, entregarle la parte material, pero principalmente, hermanos, entregarle la parte espiritual, entregarle las palabras de consuelo, de que esto es solo pasajero, de que el Señor va a arreglar este mundo. La única solución para este mundo es el Señor y nosotros debemos entregarle esa esperanza a las personas que están a nuestro alrededor. Aquí quiero leerles en Primera de Juan, capítulo 2, unos versos. Dice, en esto sabemos que conocemos a Dios, en que si guardamos sus mandamientos, y el que dice yo lo conozco y no guardo sus mandamientos, es mentiroso
y la verdad no está en él. Y después, ¿cierto? El apóstol Juan empieza a hablar, ¿cierto?, acerca de un nuevo mandamiento, pero se refiere, ¿cierto?, al mismo mandamiento. En el verso 10 dice, el que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla. No sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces nosotros, hermanos, que andamos en la luz, debemos andar con el amor de Cristo y amar a nuestros hermanos. Y en esta noche yo quiero hacer un llamado a nuestros hermanos que están asistiendo, a aquellos que están viendo esta predicación, a que podamos pensar un poco en la situación de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros familiares? ¿No será que estamos con a alguien que no hablamos? ¿No hablamos a algún hermano? Eso es algo para pensar. Nosotros no podemos dejar de reconciliarnos con esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos la esperanza de estar en el cielo, debemos reconciliarnos con todos y debemos estar unos al lado del otro, predicando el Evangelio. Si decimos que guardamos los mandamientos y aborrecemos a nuestro hermano, eso no da cierto, hermano, no está bien. Entonces nosotros debemos buscar eso, debemos buscar reconciliarnos unos con otros, tanto hermanos de iglesia, tanto familiares como vecinos que están a nuestro alrededor. Debemos buscar estar en paz con todos para poder entregar el mensaje. Y ahí las personas que están a nuestro alrededor van a saber de que Dios está en nuestro corazón, porque va a ser un impacto para ellos. Llegar, por ejemplo, donde nuestro gran enemigo, algún enemigo que nosotros tengamos o alguien que no hablamos y pedirle perdón por algo que hayamos hecho, por alguna situación que hayamos tenido un desencuentro. No debemos dejar pasar eso, hermanos. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra salvación. Guardar los mandamientos significa eso, amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Más fácil, ¿cierto?, es ir y entregar ayuda para las personas. Predicar a ellos, hablándole acerca de Dios, también es algo que nosotros debemos hacer. Y a algunos, ¿cierto?, se le hacen fácil, a otros se le hace un poco difícil. Pero estar a cuenta con nuestros hermanos, estar a cuenta con nuestros familiares y con nuestros vecinos, eso es algo que nosotros debemos hacer. A veces no es fácil, es difícil, pero debemos hacerlo. Con la ayuda de Dios y principalmente con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos pedir en este tiempo, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a hacer esas cosas, a poder mostrar el amor de Cristo a las personas y no permitir que nosotros apaguemos la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a nosotros, a nuestro corazón. Nosotros podemos producir que el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece y podemos apagar, ¿cierto?, la voz del Espíritu Santo. Podemos hacer callar que el Espíritu Santo no nos hable más. Y eso es peligroso. Entonces nosotros debemos hacer eso, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer como Cristo le dijo al doctor, ¿cierto?, de la ley, en Lucas, ¿cierto?, capítulo 10, que le dijo, ¿qué debes hacer tú para poder obtener la vida eterna? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Eso debemos hacer y vamos a obtener la vida eterna y vamos a poder decir, ¿cierto?, que vamos a estar en el reino de los cielos y vamos a obtener, ¿cierto?, ese galardón que el Señor nos tiene prometido, no por las cosas que nosotros hayamos hecho, sino porque Él nos amó primero y como Él nos amó primero, nosotros debemos amarlo a Él y mostrar ese amor a los demás que están a nuestro alrededor. Que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y dejo, ¿cierto?, a nuestro hermano
Rubén, ¿cierto que está ahí? O nuestro hermano Jorge, no sé. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.